Plaxintar. Me ha salido bien el apellido, yo creo, ¿no? Más o menos. Sí, Sí, perfecto. Bueno, no lo creo, pero bueno, Greg, un placer estar contigo hoy, ¿eh? un placer el mío. Pues Greg, a los lectores de Hispa Trading, que como ya te estaba comentando antes, disfrutan muchísimo de tus artículos, del enfoque que das, un poco el enfoque fresco, un enfoque bastante personal respecto a opciones, materias primas y demás. A los lectores de Hispa Trading y a otros muchos que vean este vídeo hoy, pues les va a encantar conocerte un poquito más, conocer tu perspectiva como pues, gestor de fondos. Ahora si quieres hablamos un poco de tus proyectos y también, por supuesto, conocer un poco cuál es tu enfoque de trading. Así que, ¿estás preparado? Pero, por supuesto, un trader siempre tiene que estar preparado. Además que sí, un trader y los toreros que dicen también, ¿no? Ahí siempre preparado. Pues, Gregory, mira, aunque no está preparado, pero tenía preparado así como dos bloques en la entrevista. Por una parte, conocerte un poco más como gestor, aunque nos puedes contar ahora un poco del fondo que tenías, lo que gestionas ahora mismo en Estados Unidos, y también otra parte, un poco más de trading. ¿Con cuál de los dos bloques quieres que comencemos? A ver, te doy a elegir. Me es totalmente igual con lo que tú quieras, con lo que tú quieras. Pues mira, si quieres comenzamos un poco con cuál es tu enfoque sobre el trading, pero antes de nada, Greg, aunque yo te conozco bien, los lectores te conocen muy bien, lo primero que te hago, la primera pregunta, Greg, es ¿a qué te dedicas, Greg? ¿Qué haces? Cuéntanos. Yo, como André Costolani diría, un compatriota mío, yo soy húngaro, ¿vale? Como André Conté, yo soy un especulador, ¿vale? Eh, Esa palabra, por desgracia, en toda Europa, ¿vale? No se lo diría en castellano, pero porque en húngaro también tiene connotaciones negativas, ¿no? Pero realmente yo a lo que yo me dedico a especular, básicamente en los mercados financieros, ¿vale? Y dentro de los mercados financieros me especializo mucho en derivados financieros. Para gente que no entienda qué es un derivado financiero, básicamente son las opciones y los futuros sobre activos, ¿vale? O activos pues, agrícolas, básicamente, pero también índices, acciones, acciones menos, ¿vale? Estamos toqueteando ahora un poquito, pero acciones menos. Pero básicamente lo que un especulador hace es intentar, pues, ganar con su conocimiento de las fluctuaciones del mercado. Eso es muy importante porque el otro día leí un libro y a pesar de que todo el FinTwit piensa que es inversora, ¿vale? Ellos siguen siendo especuladores, ¿vale? Porque ellos no compran las empresas, ellos compran partes pequeñas de las empresas, normalmente sin influencia de derecho a voto, es decir, no puedes influir tú directamente en el comportamiento de la empresa, ¿vale? Y no manejas tú la empresa como Warren Buffett, sí que puede comprar una empresa y tenerla, pero tú como pequeño inversor, entonces no eres inversor, tú eres un especulador, ¿vale? Porque compras las acciones con el fin de venderlas más caro, ¿vale? Aquí se mezclan conceptos, pero sí, soy un especulador, intento comprar barato y vender caro, o vender caro y comprar barato, porque en el mercado de derivados eso es posible, y básicamente en esto, y también estoy con startups, tenemos diferentes empresas, me dedico a asesoramiento de como llaman los americanos, el high net worth inversor, es decir, gente con carteras, empresas, asesoro empresas externas, de todo tipo. Es decir, Ujú. Y en cuanto a tu vertiente más de gestión de activos, Greg, así que estás haciendo, que has estado haciendo hasta ahora. nosotros estamos haciendo el 99% de nuestra actividad es en opciones y futuros, y dentro de opciones y futuros nosotros nos especializamos en volatilidad, ¿vale? Es decir, en diferentes eventos de mercado y cómo intentar aprovechar esos cambios de rumbo o cambios de percepción del mercado, ¿vale? Sin ser direccionales, ¿vale? No apostamos ni que suba ni que baje. Vemos entornos y intentamos arbitrar los entornos caros contra entornos baratos, y luego están todo lo que son los precios de materias primas, que es básicamente las estacionalidades y los diferenciales con futuros. Por ejemplo, si vemos que el maíz en Kansas, pues las condiciones son mejores que en Illinois, pues vendemos vendemos maíz en un lado y trigo en un lado y compramos trigo en otro lado. Lo hacemos también con maíz. Podemos operar trigo de matiz, trigo europeo contra trigo americano, todo tipo de en el argot financiero, que se llama statistical arbitraje básicamente. Es estacionalidades fundamentales, nos basamos mucho en temperaturas, en cómo evolucionan los mercados, y eso es lo que hacemos.
Interesante. Ahora hablaremos un poco sobre esto, Greg. Me comentabas que tenéis una pequeña gestora en Estados Unidos, ¿no? Para poder Sí. gestionar el CTA. Así, en capital gestionado aproximadamente, Greg, ¿cuánto ha llegado a gestionar, más o menos? Ahí hemos llegado a tener 10, 13 millones y ahora tenemos un poquito menos porque intenté dedicarle más tiempo al mercado, digamos, en España, pero las excursiones por la península no han ido como nosotros queríamos. ¿Por qué? Porque básicamente los productos que nosotros tomamos son bastante especiales, cosas que son desconocidas para el regulador, y debido a que nosotros arbitramos, es decir, compramos y vendemos diferentes, eso pasa a un nivel tanto de sofisticación donde él no lo entiende y no quiere que se entienda y tampoco quiere que sea apto para invertir a los pequeños inversores. Es decir, básicamente no hemos podido seguir con el proyecto. También el mercado no nos ha acompañado, hemos tenido años muy difíciles. Ya sabemos, el año 2022, con la invasión de Ucrania, todo lo que es materia prima se ha roto por la mitad y el mercado se ha vuelto bastante difícil. Y si ya estamos hablando de estrategias intradiarias, de opciones, que también estamos haciendo mucho al famoso movimiento en base a las opciones. Creo que en un artículo vuestro hemos escrito de la cola que mueve el perro, ¿no? Es decir, que el mercado de opciones realmente está influyendo o tiene una influencia muy fuerte en el mercado de acciones. Pues cuando ya empiezas a hablar de esos productos, pues las cosas se hacen muy complicadas y hemos vuelto a mis orígenes. Yo llevo desde el año 2012 en Estados Unidos y ahí seguiremos, básicamente. No pensamos. También ahora estamos abriéndonos a proyectos porque yo creo en el talento. Creo que hay mucho talento en España y creo que hay muchísimo talento en Europa, pero las barreras de entradas para alguien para que gestione dinero están saliendo empresas que están buscando dar esa visión y tal, pero tú ahora irte y montarte una pequeña gestora en Estados Unidos, como yo lo hice hace 10 años, es más difícil que entonces. Entonces yo quiero utilizar todos mis conocimientos y todos mis contactos en Estados Unidos para ayudar a pequeños traders o pequeños gestores que tienen ya un track record, que tienen un conocimiento para lanzar, digamos, productos para el mercado americano. Y para eso utilizamos pues toda la infraestructura que yo tengo ahí montada. Vamos a empezar ahora, ya hemos empezado con un proyecto, dentro de poco empezarán 2 proyectos más, pero ya contaremos eso en otra cosa. Mi idea es que el talento y el dinero, a pesar de que mucha gente dice que está mano a mano, no es verdad. ¿Por qué? Porque lo he visto muchísimas veces y hablando con grandes alocadores de capital, prefieren alocar a alguien conocido que pierda poco dinero que a alguien desconocido. Es así de fácil. Puedes tener un track record impecable, ¿vale? Si no te conocen o no has estado y no saben que eso eres tú o ese es el otro, pues prefieren alocar. Y hemos visto alocaciones tremendas de dinero a fondos con un track record pésimo y ya está. Entonces, esto es lo que quiero dar a unos años de experiencia, intentar ofrecerlo a la gente para poder, digamos, utilizarlo y si tiene un producto bueno y si tiene una estrategia buena, adaptarla y levantarles dinero. Y ahora mismo, Greg, hay un trader que tiene un track record interesante y quiere ponerse en contacto contigo. Greg, ¿cómo puede hacerlo? ¿Se puede poner en contacto contigo o estás tú buscando más proactivamente en vez de que te contacten o cómo es? No, yo proactivamente, cuando llevas 20 años en los mercados, creo que te conocen todos, ¿vale? Y como soy una persona transparente, pues la gente, pues no tengo conflicto con nadie. Entonces, mucha gente me conoce y me está llegando peticiones. Bueno. Y por supuesto, si alguien, pues a mi correo, a spreadgreg, no me sé qué correo a gregory.plaxintar@gmail.com o a los correos de que tenemos, o por Twitter, en Option Greg, me podéis encontrar, o en cualquier medio de estos me podéis encontrar, me podéis escribir. Estoy en Twitter, en YouTube, y me mandáis un correo y un mensaje directo y podemos hablar del tema. Esto sí, pues, no me vengas que llevas 3 meses gestionando una cuenta y un backtest de 5 años o de 100 años que has ganado 1 millón de euros, ¿vale? Esto a mí no me sirve.
Eso, por desgracia, esto es el mínimo, ¿vale? Es decir, eh, aunque sea en CFDs o lo que sea, en algo pequeño, pero que sea algo real, ¿vale? No, eso de que tengo 200.000 backtest en los que yo no invierto nada, pero por favor tú ponme dinero, gracias. No, para esto ya preferimos perder dinero nosotros mismos. Bueno, esto de backtest, estuve hablando el otro día con Sergi Sánchez y hablábamos también largo y tendido sobre el tema de backtest. Hablaremos luego un poco más, Greg, acerca de un poco pues, cuál es tu filosofía, qué pueden encontrar la gente que invierta en ti. Antes de nada, nos gustaría conocerte un poquito, ¿no? Para ir desarrollando un poco y ver un poco cuál ha sido tu enfoque y el por qué, ¿no? ¿Cómo te inicias en el mundo de las opciones? ¿Qué te atrajo al mundo de las opciones, al mundo de las materias primas principalmente, aunque también haces acciones y haces índices? Pero ¿por qué opciones y por qué materias primas, Greg? Opciones porque soy pobre, ¿vale? Volviendo otra vez a lo que dijo Costolani, si eres pobre tienes que especular y apalancarte porque otra salida no tienes, ¿vale? Entonces yo trabajaba de cualquier cosa y conseguía dinero y lo metía en el mercado de futuros, en el mercado de opciones. ¿Por qué? Porque es la única forma de apalancarte y intentar pues, salir, ¿no? de ese estado, ¿no? Y por supuesto empecé con las opciones de MEF, pasé por los Barrans, luego los futuros y una época tras época tras época de perder dinero. Perder dinero, perder dinero, perder dinero, perder. Ganaba, me iba de camarero, ganaba 1.000 pavos, pues te los pulías en futuros de Endesa o lo que sea, ¿vale? Típicas cuentas de Forex también toqué un poquito. Opciones binarias no llegué porque entonces ya estaba empezando a calcular un poquito mejor las condiciones del mercado de opciones. Y luego paré un poquito por unas empresas familiares que nos dedicamos a otra cosa y volví a los mercados y me propuse la siguiente cosa, que en un año si consigo ser rentable, me quedo, si no, nunca más vuelvo al mercado. Porque ya Un era ultimátum al mercado, un ultimátum. un ultimátum, ¿no? Porque, a ver, mucha gente no lo piensa, pero ya, perdón, todo el mundo gana dinero en los mercados. Tú ya, si miras FinTwit, sabes que todo el mundo gana dinero, gana 200%, son mejores que Buffett y además su Excel calcula mucho mejor los ratios de las empresas que todo el departamento de Goldman Sachs, ¿vale? Ellos son aparte, ¿vale? Pero todo el resto de los mortales que pierden dinero de forma consecutiva, ¿vale? Y han tenido unos años muy buenos y años muy malos, bueno, la gente normalmente no gana dinero. Eso lo tienes que saber, ¿vale? Eso son las estadísticas, ¿vale? Y si no, que pregunten a Hacienda. Ese sería tu mensaje a quien empieza a hacer trading. La gente no gana dinero haciendo trading. La gente, muy poca gente gana dinero haciendo trading. Muy poca, muy poca. Puedes tener una época buena, una racha buena, empiezas y luego, si no tienes una gestión monetaria, si no conoces el mercado, si no tienes nada, tú vas a perder dinero. Hay una regla, ¿no? Que el 90% de los inversores en 90 días pierden el 90% de su cuenta o algo así. La regla del 90, no, 90, esto viene de estadísticas ya sabéis que en Europa es obligatorio, en Estados Unidos también, que se declaren las cuentas perdedoras y las cuentas ganadoras de los brokers, ¿vale? Eso es una obligación. Y si miras las cuentas, pierde dinero, aunque la gente en FinTwit te dice que gana, ¿vale? No sé cómo explicar. ¿Qué quiero decirte? Que te tienes que posicionar y decir, ¿lo puedo hacer hasta el infinito o no lo puedo hacer hasta el infinito? Y yo te digo que es tiempo, ¿vale? Y entonces también tienes que contar. Tú puedes decir que llevas 5 años y has ganado y has perdido, o has tenido una muy buena racha en acciones y has ganado dinero, y luego vienen los años y se merma, pero la media tienes que sacártela. ¿Por qué? Porque si tú solo contabilizas que ganas 15 euros la hora, las horas que le dedicas al mercado, y más gente que hace trading, ¿no? Hay gente que hace eso de SP intradiario y cosas de estas. Las horas estas también tienes que contártelas. Y aunque tú dices, no he perdido dinero, pero si contabilizas las horas, igual has perdido muchísimo dinero. Eso es interesante. Puedes valorar como tú quieras, ¿vale? Horas de tu familia, horas de hacer otros trabajos o horas de descanso, ¿vale? Pero pues yo me di un ultimátum y encontré lo que son los diferenciales, ¿no? Básicamente el arbitraje. Porque yo siempre decía de que eso de comprar algo para que luego suba, me refiero al trading, no a coger una empresa y guardársela durante muchísimos años, ¿vale? Es como tirar monedas al aire. Si subes, si baja, no, dar ventajas, backtest, volvemos a los backtest, todo lo que te puedes imaginar, pero como que no era muy lógico. No le veía ventaja. Entonces encontré los spreads
un libro, encontré los spreads a través de un señor que se llama Francisco Linares, de Rankia, Mira, y como él publicaba cosas, pues empecé a indagar. Yo soy una persona que si me interesa algo, voy hasta el final, pero a muerte. Es decir, pa. Empecé a cogerme libros de agricultura de Estados Unidos, gente que se dedica a hacer spreads desde hace... los primeros spreads de trigo ya estaban hace muchísimos años en los mercados. Indagué, y al final, pues estacionalidades, spreads fundamentales, y todo esto me llevó a encontrar una forma de ver los mercados, una forma diferente de ver los mercados, una forma muy profesional de ver los mercados, que me ha ayudado a sobrevivir desde entonces, desde el año 2012. ¿Que hay años buenos? Sí. ¿Que hay años muy buenos? Sí. ¿Que hay años malos? También, ¿vale? Los últimos 2 años no son buenos, o por lo menos a mí no me han ido bien. También factores psicológicos que me han afectado muchísimo, todo el cierre del fondo y todo lo que había alrededor, pues a mí me ha molestado muchísimo. Pero yo me metí y me quedé con los spreads. ¿Por qué? Porque es mi forma, ¿vale? Hay gente que analiza empresas y ve una ventaja en analizar empresas. Yo analizo diferenciales de agricultura o analizo diferenciales de precios en opciones, y es lo que a mí me da algo de probabilidad de una ventaja sobre el mercado. Muy importante para todo el mundo que hace trading, todo el mundo que hace inversión. Tienes que tener una ventaja. Tienes que tener un nicho donde tú encuentres algo que te da una esperanza matemática positiva. Porque si tú haces cosas a voleo, cosas sin probabilidad a tu favor, por la ley de los grandes números, antes o después vas a perder todo tu capital, ¿vale? Pero esto no tiene más misterio. Son matemáticas simples. Entonces tienes que encontrar en algo, tienes una ventaja, tienes un apoyo, tienes una ventaja demostrable, ¿vale? No es una ventaja que se llaman... en muchos backtest vemos que se pueden encontrar coincidencias en el pasado que pensamos que van a estar en el futuro, pero eso no es así. Entonces, ahí viene la respuesta por qué las materias primas. Las materias primas son muy cíclicas, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú sabes o ves cuando sales por ahí por los campos de que en invierno como que es decir, no hay nada en el campo, y en verano hay, ¿vale? Es decir, cosas de estas así. Lo pongo muy drástico, ¿no? Todos los años en el hemisferio norte siembran maíz, siembran trigo y luego lo recogen, ¿vale? Y esto llevan así pues cientos o miles de años. De la misma forma. Esa ciclicidad se ve en los mercados, se puede ver en las estacionalidades que se llaman. Y además son patrones que se repiten todos los años. Y ahí viene lo interesante que dices. Las materias primas son cíclicas porque las siembras, crece, lo recoges y lo vendes, ¿vale? Siembras, que lo recoges y vendes. Eso ya te da una forma de mercado. Y luego, la otra cosa importante es que estas estacionalidades, estos fundamentales, ¿vale? Dan lugar a cosas interesantes como, por ejemplo, el trigo no quiebra, ¿vale? Es decir, el trigo está. Y si lo metes en un almacén, se te puede hacer malo, pero normalmente no desaparece todo el trigo del mundo de repente. Eso te da un poquito de ventaja porque a la hora de analizar, juegas con un factor de más o menos sabemos el trigo que hay en el mundo, ¿vale? Y no puede venir un dato que mañana dice que hay 50% menos del trigo. Por supuesto, puede venir una guerra, como vino el año pasado, donde el 50% del trigo que llega a Europa o que se exporta en el mercado internacional provenía de Ucrania, ¿vale? O una gran parte. Entonces eso ha desaparecido al menos temporalmente porque luego lo han ido sacando, ¿no? Entonces ahí encuentras patrones que te ayudan. Y luego otro patrón muy importante que me llevó a mí al mercado de materias primas es el patrón de que mientras en las acciones el 90% de la gente lucha por el precio, es decir, su beneficio proviene de comprar algo barato y venderlo caro y pelea el precio, en las materias primas nos encontramos con unos agentes que no luchan el precio. ¿Por qué no luchan el precio? Porque ellos son comerciales. Nestlé, Kellogg, Shell o cualquier empresa que os podéis imaginar. ¿El qué hace? Pues él necesita
o pues maíz o necesita crudo, él coge las necesidades de su crudo, las cubre, es decir, en mercado de derivados lo puedes cubrir, entonces él compra crudo y él sabe que dentro de un año necesita 10 barriles de crudo, pues él compra futuros para comprar esos barriles de crudo, ¿vale? Entonces, él en ese precio no lucha. ¿Por qué? Porque él es un comercial y ese comercial traslada el coste de la cobertura a su producto final. Entonces, ahí mi opinión es que en este mercado podemos encontrar ventajas. ¿Por qué? Porque están estos agentes que no se pelean por el precio. Tú cuando haces opciones SPX en 0DT, las que vencen el mismo día, ahí está todo el mundo intentando captar el último céntimo de esa volatilidad que vence en 6 horas, ¿vale? Todo el mundo está haciendo lo mismo. Todo el mundo busca la misma ventaja. Entonces, claro, ahí que se reduce. El diferencial que realmente te da que te ayuda a que las estadísticas tuyas a largo sean positivas, ¿vale? Que tú ganes a largo, disminuye mucho. ¿Por qué? Porque todo el mundo hace lo mismo. Entonces, en las materias primas, yo encontré estos patrones, que es la estacionalidad, las estadísticas, las condiciones de mercado y luego este factor. Y luego el factor más importante es el siguiente. Por supuesto, todos quisiéramos comprar Apple a, no sé, a $10, cuando cotizaba a $10, ¿no? Todo el mundo le gustaría comprar Tesla a, yo que sé, a $1, ¿no? Pero esto ha pasado, este tren ha pasado. Pero lo que os he dicho de las estacionalidades es que en el trigo, o en el maíz, o en la soja, podríamos decir que casi las mismas características, los mismos movimientos de mercado se repiten cada año. Entonces tú tienes la posibilidad de subirte a una ola alcista o una ola bajista del trigo todos los años. Y entonces, claro, eso estadísticamente ayuda mucho a crear operaciones que a largo plazo te pueden dar buenos beneficios. Pues por eso estoy en spreads, en diferenciales y en materias primas. Igual me he alargado un poquito, pero súper interesante, Greg. Son los conceptos que a mí me hacen llevar a este mercado. Y ahora viene y me dice, no, pero esto entonces es el santo grial. No, es un trabajo como otro. Hay que trabajar mucho, hay que dedicarle mucho tiempo, hay que sufrir mucho para ganar dinero. Y a veces no lo consigues porque las condiciones del mercado pues, son duras. Seguro que hay muchas preguntas ahí, las iremos viendo poco a poco, Greg. Entonces, viendo tu carrera inicial como trader, nos comentas que empiezas con este enfoque, ¿hubieras ido directamente al enfoque de opciones, materias primas desde el principio sin haber buscado en otras partes? ¿Recomiendas a aquellos que estén comenzando que vayan directamente al trading en opciones en materias primas? ¿O cuál sería un poco tu recomendación para aquellos que nos están escuchando? Te he hecho 3 preguntas en una al final, Edu. Sí, intentaré contestar las 3. Mira, los mercados se han vuelto muy complejos, ¿vale? Antes tú leías Expansión, pero no, sin hacer anuncios, leías cualquier revista de trading como la vuestra y pues podías coger algo de información y a lo mejor pues acertar y ganar dinero en el mercado, ¿vale? Pues todo esto, desde la época que yo estaba hasta hoy, la información y la tecnología ha transformado tanto los mercados que ya no es suficiente, ¿vale? Tienes que tener más conocimientos y conocimientos amplios y muy importante, debido a la interconexión de los mercados, tienes que conocer diferentes partes del mercado. Vale, te voy a poner el ejemplo. El perro y la cola, ¿no? ¿Quién mueve el perro mueve la cola o la cola al perro? Hasta hace 6 años o hace 6, 7 años, el mercado de derivados, el mercado de opciones y futuros, era una cosa importante, pero era pequeña. En los últimos 2 o 3 años ha subido de forma bestial el número de transacciones hechas en el mercado de valores de derivados, ¿verdad? En los futuros y opciones. En los últimos 12 meses, esa cifra se ha multiplicado otra vez por 2 o 3. Nos encontramos actualmente que, según las declaraciones de la bolsa americana, dicen que el 30-40% del volumen que se está moviendo hoy en día en el mercado de acciones está hecho por los creadores de mercado, los que crean mercado de opciones para cubrir su riesgo, porque ellos no apuestan si el mercado va a subir o va a bajar. Ellos crean mercado, te dan a ti la posibilidad de comprar y vender opciones. Ellos necesitan cubrir sus posiciones
Pero hay tantas opciones que ya el 30-40% del volumen, o inclusive más en algunas acciones, lo hacen ellos, sin mirar si la empresa es buena, si la empresa es mala, si la empresa vende o no vende, ¿vale? Lo único, cuando compras una opción o vendes una opción, el creador de mercado tiene que hacer la operación opuesta para cubrir su riesgo en el mercado. Entonces nos encontramos de que si tú operas acciones, tienes que conocer estos flujos. ¿Por qué? Porque van a influir de forma, ¿cómo te lo explico? De forma que tú no entiendas en el comportamiento de la acción. Ponme un ejemplo concreto para que alguien diga, mira, puedo seguir esa estrategia, Greg. Con esto veo pistas en el mercado de opciones, ¿cómo lo aplico esto al contado en un CFD sobre una acción o en una acción? Las pistas es que cuando ves entrada de calls a lo bestia, sí, pero no en el último tramo del ciclo, cuando ves una actividad inusual de calls compradas, es decir, una opción de compra. Una call es una opción de compra, es decir, te da derecho a comprar la empresa en un plazo determinado de tiempo en el futuro, ¿vale? Básicamente los calls la gente los compra cuando su perspectiva es que el mercado va a subir, ¿vale? Si hay mucha gente que se suma comprando muchísimas calls a un precio por encima del que cotiza la acción, entiendo. Encima o in the money o donde sea, comprar call, ¿vale? Comprar una call significa que el creador del mercado tiene que vender esa call, ¿no? Porque tú lo compras, el creador del mercado la vende. Así de fácil, ¿no? Tú, por supuesto, si el mercado sube, ganarás dinero. Si sube mucho el mercado, ganarás dinero. Ahora lo simplificamos, ¿eh? Pero el creador de mercado, si sube, perderá dinero. Lógicamente, está en tu otro lado. ¿Qué hace el creador de mercado para cubrir ese riesgo futuro? Pues compra acciones. Tú compras una call, él te vende la call y sin hablar palabras difíciles, pues en relación a cuántos calls tú has comprado, él compra un cierto número de acciones. Pero cuanto más sube la acción, él más tiene que comprar. ¿Por qué? Porque en el mercado de opciones no es un mercado lineal. ¿Qué significa lineal? Tú si compras una acción, si sube un 1%, pues ganas un 1% si estás apalancado al 1, ¿vale? Y 1 a 1, que si sube un 1%, ganas un 1%. En el mercado de opciones eso no es verdad, porque es un poquito diferente. Entonces, si sube un 1%, a lo mejor él tiene que comprar 100 acciones. Pero si sube un 1% más, ya tiene que comprar 110 acciones. Y si sube un 1% más, ya tiene que comprar 140 acciones. Entonces, esa forma de no linealidad está haciendo que el comportamiento del creador de mercado sea muy importante. Y cuando se acumula mucho, como GameStop, como Tesla, como Nvidia, todas estas acciones, cuando se acumulan mucho, vemos estas locuras de sube. ¿Por qué? Porque se retroalimenta el movimiento. Ponme un ejemplo en concreto, para que la gente que nos está escuchando o que nos ve lo pueda entender. Tesla en el año... Con precios, si recuerdas, precios y movimientos. Precios de Tesla. Es que Tesla no lo sigo. Por ejemplo, todo el mundo pensaba que el mercado va a acabar sobre 4.300, 4.400, ¿vale? El SPX. Veníamos de abajo y todo el mundo 3.800, pues en 4.200, 4.300. Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan, todo el mundo por ahí empezó a meter cortos, ¿vale? Y de repente vemos que en las acciones, y más en las acciones tecnológicas, empieza a aumentar muchísimo el número de calls. Intel, Microsoft, Nvidia, iba a decir Tesla, ¿cómo se llama? Google, Amazon y todo eso. Y empieza a haber un mucho volumen. Y de repente vemos que empieza a aparecer muchísimas call por arriba, muchísimas call. Y entonces, claro, ¿qué hacía? Que el mercado, cada vez que subía, empezaba, ¿recordáis estas subidas de bestias de 1 o 2% en el día? Que dices, coño, si estamos casi en máximo relativos. Y rompía para arriba, pues esos movimientos son hechos por el creador de mercado. ¿Por qué? Porque el creador de mercado, al final del día, tiene que tener cubierto su libro. Cubierto su libro significa que todo riesgo lo tiene que cubrir. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues comprar más acciones. Y no, pero está en máximo histórico, nadie compra, pero él lo compra porque tiene que cubrir. Entonces te hace romper estos de 4.300, ya veis que estamos en 4.600. Por supuesto,
hay mucha compra real también, pero hay muchísima compra de calls. Nosotros lo miramos todos los días, tenemos una sala de trading, analizamos estos flujos, tenemos casi 3 o 4 servicios de pago donde analizamos los diferentes flujos, y eso es lo más importante mirarlo. ¿Por qué? Porque si tú, a nivel tuyo, fundamental, técnico o análisis que tú tienes, tú decías de que esto puede llegar a 4.200, 4.300, lo mismo que los grandes bancos han dicho, ves que por un factor externo, eso se ha ido a 4.600. Y ese factor externo, en este caso, son los calls. Son los calls comprados a precios por encima del mercado que han hecho todo este movimiento del mercado. A que alguien, por ejemplo, que esté observando el mercado de opciones, si de repente que entran opciones de compra por encima del precio al que está cotizando el mercado y ve que se empiezan a acumular por encima del precio actual a niveles exorbitados, puede esperar una subida real en el precio del activo, en este caso del índice S&P 500, como estabas diciendo, ¿no, Greg? Sí, eso se llama un call squeeze. Es cuando hacen ese movimiento, cuando obligan al creador de mercado a romper el mercado y comprar. Lo hacen mucho, y por eso le he dicho que la gente se ha vuelto muy sofisticada. Inclusive en Reddit puedes leer ejemplos muy importantes o puedes ver gente que se junta para romper el mercado. Imagínate. Hombre, el foro creador del movimiento en la acción que comentabas antes. Del movimiento Mira, y ayer estaba leyendo el documento que manda Goldman Sachs de la mesa de trading, o creo que era Goldman, ¿sí? De que han capitulado los inversores a corto, los hedge funds que van largo-corto, van largo de empresas buenas y corto de empresas malas, han tenido que capitular. Y esa capitalización les ha venido por el movimiento inesperado, inusual de opciones que ha empujado todo el mercado para arriba, les ha roto todas las esquemas y han tenido ellos que seguir comprando el mercado. Y se ve, hay un índice de las empresas más sorteadas, más cortas, es decir, donde la mayoría de la gente está corta, ha sido un 20% en los últimos 2 meses. Y claro, ¿por qué? Porque el mercado de opciones empuja todo el mercado para arriba. El mercado, cuando va para arriba, va empujando las empresas inclusive más cortas. Si tú estás corto en una empresa y estás palmando billones, porque estamos hablando de pérdidas billonarias en fondos, ¿vale? Han hecho unos números y han perdido muchísimo dinero, ¿vale? Tienes que cerrar. Entonces tú sigues empujando esta empresa para arriba, porque si tú estás corto, tienes que comprarla. Entonces vemos todas esas características y tú dices, hemos llegado aquí por el movimiento del mercado de los resultados empresariales. Los resultados empresariales están en línea en lo que estábamos esperando, pero no justifica una subida de un 20-30% en la mayoría de las empresas. Entonces hay que encontrar el flujo. ¿Y qué es el flujo actualmente que ha hecho todo esto? Desde mi punto de vista, la mayoría del movimiento está hecho por el mercado de derivados. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que no lo operes, porque yo no digo que operes, tienes que conocerlo. ¿Por qué? Porque te puede hacer mucho daño. Porque tu análisis fundamental te dice que esta empresa debería valer 200 y vale 300. Aquí tu análisis se basa en un análisis fundamental, como sabemos. Has hablado de estacionalidades, has hablado también de arbitraje, has hablado de situación de mercado. Entendemos, Greg, que gran parte de la situación de mercado lo mides por estos flujos. Simplemente dejando al lado el otro tipo de análisis por el que te acercas a un activo, el movimiento de los flujos de opciones podría ser una estrategia de trading en sí misma, sin tener en cuenta el resto. ¿Cómo alguien puede acercarse? Podría llegar a ser. ¿Cómo alguien podría acercarse, Greg, a hacer esta estrategia? ¿Qué software recomiendas? ¿Qué servicios? ¿Cómo alguien podría acercarse a hacer un trading solamente teniendo en cuenta los flujos, las ballenas que dicen algunos, viendo los movimientos o no sé? Mira, nosotros tenemos un grupo de trading, tenemos una sala de trading y yo analizo mucho los flujos, ¿vale? Tenemos un curso exclusivo de los flujos, pero si no sabes de opciones no te recomiendo el curso. ¿Por qué? Porque tenemos un curso de opciones básico, uno medio y el muy avanzado, y en el muy avanzado hablamos de los flujos. ¿Por qué? Porque en el principio hablar de ellos es tontería. ¿Por qué? Porque son muchos flujos. Pero hemos notado que mucha gente que viene del trading intradiario de futuros ha entrado en nuestro grupo y le está mirando mucho, aunque no sepa mucho de opciones,
ha cogido, digamos, porque yo soy muy intento explicar algo lo más fácil posible. El otro día un alumno dice, coño, pero el curso, ¿por qué son el curso avanzado, ¿no? El curso avanzado, ¿por qué son, por ejemplo, 10 vídeos de 5 minutos? Coño, porque yo te he resumido todo, los conceptos, todo está resumido, y yo he tardado 100 horas en resumirte esto así para que tú lo entiendas. ¿Por qué? Porque luego tú lo que tienes que verlo en el mercado. Tú tienes que tener los conceptos. Entonces, claro, vemos que esta gente se ha metido, ha entendido los conceptos, porque intentamos resolver, preguntan mucho y están viendo muchas cosas para el trading intradiario. ¿Por qué? Porque el movimiento intradiario del market maker, con los datos que tenemos, por ejemplo, hay un chico que se llama Vol Land, que es también el wizard, el mago de las opciones. Él tiene un servicio muy interesante donde analiza los flujos de las opciones 0DTE, ¿vale? Y como esas opciones vencen el mismo día, es decir, vencen el mismo día, y es el 50%, te lo repito, en las opciones que vencen en el mismo día, es el 50% de las opciones que se mueven en el mercado del SPX. Es decir, todo el negocio nace por la mañana y muere por la tarde, ¿vale? Entonces, el flujo de todo esto, como hemos dicho, de creadores de mercado, es muy importante analizarlo. Y vemos claramente en diferentes paradigmas que dicen él, o que analiza lo que es el tema de cómo poder los flujos de cobertura, y en base a esos flujos de cobertura se pueden hacer estrategias de futuros. Estamos mirándola y se los voy a decir la verdad, nos está fascinando la probabilidad que está dando. Por ejemplo, antes de ayer dijo una cosa de que posiblemente el mercado se va a quedar en una zona. Y el creador de mercado lo que busca que siempre esté equilibrado, ¿vale? Es decir, que no tengan riesgo ni por arriba ni por abajo. Entonces, si el mercado sube, vende, y si el mercado baja, compra, dependiendo de las posiciones que hay. Pero era un día, además, que se llama un paradigma de Chris Sidial, que es un gran trader de volatilidad de Chicago, donde él dice que los participantes en el mercado están vendidos de call y vendidos de put. Entonces, en este caso, el creador del mercado está comprado de calls y comprado de puts. Y tiene muy poco... El paso del tiempo favorece que se quede en zona. Y el paso del tiempo le dice que si el mercado sube, enseguida va a vender. Y si el mercado baja, enseguida va a comprar. Entonces, vemos un día lateral. Coño, no sé si has visto antes de que se ha movido 10 puntos para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Y además, a media tarde nos sale un nivel de 4.575 de que ese es el nivel donde 4.590 era o algo así, no recuerdo la cifra, es donde debería cerrar el mercado, porque es el punto más óptimo para los market makers donde no tiene que hacer nada. Coge el mercado, empieza a bajar y en el cierre te queda y clavado ahí. ¿Qué estrategia era la más óptima? Pues una estrategia lateral. ¿Qué estrategias son laterales? Pues una mariposa. Y clavar una mariposa ahí en medio ha sido bastante interesante como estrategia. ¿Y en base a qué? En base a los flujos de opciones. Pues este tipo de cosas se pueden hacer inclusive para traders de futuros. Y solo mira opciones. Si quieres explicar, Greg, lo que es una opción 0DTE, o si acaso alguien va a buscarla, seguro que no la encuentra. Si quieres explicarlo. Una opción 0DTE es una opción que vence en el mismo día, ¿vale? Ya sabemos que las opciones son contratos son unos contratos en los que tú puedes comprar o vender, dependiendo si es una opción de compra, es call, si es una opción de venta, es una put, en una fecha determinada, un activo subyacente a un precio de ejercicio, un precio pactado anteriormente, ¿no? Nos encontramos que cuando yo empecé, las opciones eran trimestrales, es decir, cada 3 meses había una fecha de fin de ese contrato, y hoy en día tenemos opciones para cada día. Es decir, opciones que llegan a su fecha de ejercicio, a su fecha final, al final del día. Independientemente del tiempo que hayan cotizado, ¿no? Cotizan hoy, es decir, normalmente estas opciones están, creo que una semana antes, viables, pero es fecha de vencimiento lunes, fecha de vencimiento martes, fecha de vencimiento miércoles. Entonces tenemos lunes, martes, miércoles, vencimiento de opciones, que anteriormente se llama vencimiento de opciones, o también en inglés se llama OPEX, Option Expirations. Y entonces, claro, estas opciones que nacen hoy o que vencen hoy, significa que hoy ya no tienen nada, el contrato se acaba.
¿qué vemos? Que el volumen, el 50% del volumen del mercado del SPX es el mercado americano, es la bolsa americana, el índice sobre el futuro, sobre el SP500, vemos claramente de que el 50%, y hablamos de billones, se hace en el mismo día. Es decir, la gente lo empieza por la mañana y muere por la tarde. Pues esto es, no sé cómo decirlo, eso es una brutalidad de volumen, es una brutalidad de necesidad del market maker, del creador de mercado, de ajustar sus posiciones. Hablamos de a veces de cientos de millones que tienen que, por cada tick, de comprar y vender. Entonces, ¿cómo lo hacen esto? Utilizando los futuros, las acciones, utilizando cualquier medio que les compensa a él. Entonces, esto lo hace bastante, que se mueva mucho. Y que se mueva mucho en base a necesidades matemáticas, porque las opciones son matemáticas. Tú dices, no, es que el mercado ha bajado hasta un punto y ha empezado a subir. Pero coño, ¿no era que está bajando? Sí, pero el gamma del market maker le está diciendo que tiene que comprar. Y él va a comprar hasta que equilibre su cartera. Su cartera llega al equilibrio y él para. Y por supuesto, no solo están los flujos de él, están todos los otros flujos del mercado. Y él cada movimiento, cada X movimiento, tiene que ajustarlo. Entonces, en esta página de Volland encontramos información muy interesante. ¿Por qué? Porque lo analiza de una forma muy peculiar. A mí me gusta muchísimo porque la mayoría de la gente que interpreta datos en el mercado se basa en un paper muy antiguo. Y en ese paper suponen que la mayoría de la gente compra opciones o vende opciones y es equivocado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que determinar si son compradores de opciones o si son vendedores de opciones y si lo hacen en spreads o no lo hacen en spreads y dependiendo de dónde compran esta opción. Entonces, Volland lo bueno que tiene y lo que a mí me encanta es que él, la data lo trata muy fuerte, inclusive hablando con mesas de trading, añade perspectivas diferentes al resto de la gente. Os digo un ejemplo. Todo el mundo conoce el collar de JP Morgan, que JP Morgan cada trimestre, al final del mes, cubre uno de sus fondos de insignia, que es un fondo de 15 o 17 billones de dólares, y lo cubre con opciones, con una estrategia de opciones. Esa estrategia de opciones es muy importante. ¿Por qué? Porque esto es donde él hace la estrategia, se conglomera muchísima opción, ¿vale? Y eso mueve el mercado. ¿Por qué? Porque un número exagerado de opciones en un punto siempre da que trabajar al creador de mercado. Y el mes pasado estaba analizando los datos y veo que en su plataforma me sale que el strike ese de JP Morgan no lo tiene como call vendida, porque ya sabemos que JP Morgan vende una call para financiar una cobertura, ¿vale? Ahora no entramos en este tema. Y le llamo y le digo, oye, pero ahí no deberías tener calls vendidos y tener la delta y la gamma de los calls vendidos. Sí, pero hemos analizado los datos, hemos hablado con mesas de trading y la contrapartida no lo ha dado un creador de mercado. Parece que la contrapartida a JP Morgan le han dado diferentes clientes que no son creadores de mercado. Entonces nosotros este dato no lo vamos a interpretar como un dato de calls vendidos. ¿Por qué? Porque es totalmente diferente. Si esos 3-4 creadores de mercado crean ese mercado para JP Morgan, que lo cree un cliente que tiene una cartera diferente. ¿Me entiendes? Y esto te dice que, a pesar de ser un servicio relativamente caro, te dice, ahí hay alguien detrás que está no solo copiando unos datos, tabulándolos y vendiéndoselos, sino le está mirando de la perspectiva de un trader profesional. Y eso es muy importante. Si vas por internet y encuentres a gente, mira que sepan de lo que hablan, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que habla del mercado, habla de opciones, habla de futuros, habla de análisis, pero no tiene ni idea. ¿Por qué? Porque lleva 2 días, ¿vale? Conocer el mercado de opciones, yo te digo que después de 20 años, a lo mejor te digo que sigo conociéndolo todos los días. Entonces, si te encuentras con un chico que lleva 1 año haciendo opciones, pues sal corriendo, pero directamente. Es como te vas que te opere el cerebro un tío que tiene 1 año
y que se ha formado en cursos gratis de YouTube, o te vas que te opera un médico que lleva 20 o 30 años operando cerebros. La diferencia Claro. es, y ha hecho una carrera, ¿sabes? La respuesta está clara, Greg. Y si, ya la última pregunta con el tema este de los flujos, alguien quisiera ver algo, algún recurso gratuito para acercarse un poquito a poder ver, ¿hay algo, alguna página web, no sé, En para YouTube poder hacer? nosotros tenemos el canal, tenemos un montón de material gratuito, tenemos un montón de directos, tenemos un curso que se llama los de Gary. El Gary es el mono, es el market maker, ¿no? Es un cuento de Chicago, es largo, pero da igual. Entonces, ahí nosotros tenemos un montón de recursos gratuitos en nuestra cuenta de YouTube, ¿vale? Y por supuesto hacemos, ahora no porque estamos de vacaciones, pero en septiembre arrancamos, todos los domingos hacemos directos, responder preguntas, mirar estrategias. Hay una comunidad, nosotros tenemos un grupo, pero luego también la comunidad que está alrededor nuestra. Pero en mi canal de YouTube puedes encontrar muchísimo material. Pues animamos a todos los que nos están viendo, a poder ver el canal de YouTube de Xpert Greg. Greg, ya por una parte, esto hemos hablado de los flujos, por otra parte, has mencionado antes la estacionalidad. ¿Hasta qué punto juega un papel importante la estacionalidad al operar con opciones en materias primas? No sé si también en acciones, o más obviamente en materias primas. Y si habéis encontrado algún patrón recurrente, a lo mejor que podamos compartir con quien nos está viendo, algún patrón que tú digas, si tuviera que poner todo mi dinero en un patrón de todos los que sé estacional, lo pondría en este. Otra vez te he hecho dos preguntas en una. Uno, no recomiendo a nadie que ponga todo su dinero en un patrón, ¿vale? Bueno, Estadísticamente no tiene ventaja. Eso, muy bueno. eso es mi lado de especulador con probabilidades, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede fallar, que todo puede fallar. Existen patrones muy interesantes en materias primas, ¿vale? Patrones, por ejemplo, en el trigo, en el maíz, donde hay estacionalidades muy claras y estacionalidades que vienen por el tema por la característica general del mercado, ¿vale? A ver si quiero poner un gráfico de estacionalidad del trigo, por ejemplo. No sé si, a ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Me puedes dar para compartir pantalla, por favor? Ahí lo tienes. ¿Vale? Aquí en la pantalla vemos un gráfico del trigo, ¿vale? Eso es el trigo de septiembre, ¿ok? Patrones de 5, 10, 15 años, ¿vale? Y vemos claramente de que más o menos eso es trigo ya de septiembre, ¿vale? Pero vemos que desde la mitad del verano, cuando empieza a recogerse el trigo, tiende el precio a bajar, ¿vale? ¿Por qué tiende el precio a bajar? Pues porque todo el mundo recoge el trigo y todo el mundo tiene trigo en los almacenes. Es más fácil como eso no existe, ¿vale? Estás todo el año esperando recoger el trigo para venderlo, pues lo vas a vender. Entonces, es un gráfico de patrones estacionales, ¿vale? Y aquí ves claramente de que en 5, 10, 15 años, de cara al final de la temporada, al final del contrato, puede verse, puede verse en estos patrones, ¿vale? Y luego si quieres ya indagar un poquito más, ¿vale? Es decir, ver realmente cómo se quitaba esto de aquí, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, en el maíz está una de las estacionalidades más conocidas, que es un carry, es un almacenamiento de maíz, ¿vale? Y aquí vemos un patrón ya basado en diferenciales, ¿vale? En el almacenamiento del maíz. Entonces, ¿qué vemos claramente? Otra vez, casi la misma estructura del gráfico, ¿vale? Es decir, tenemos línea negra, movimiento actual, patrones de 5, 10, 15 años, ¿ok? Lo que vemos aquí. Y vemos una cosa muy típica de que el spread cotiza cerca de los máximos, ¿vale? En marzo, ¿ok? Y luego en verano. Luego tiene otro pico por aquí, ¿vale? Otro pico por aquí, y luego tiende a mínimos. ¿Qué vemos aquí?
Eso es un diferencial de futuro de diciembre contra el futuro de marzo. ¿Qué es realmente el futuro de diciembre? El futuro de diciembre es el futuro de la primera cosecha de maíz en el hemisferio norte, ¿vale? Muy importante porque en el sur están unos 6 o 7 meses desfasados a nosotros. Es decir, Estados Unidos y Europa y Rusia y China, pero China no cuenta porque todo se lo consume lo que hacen, ¿vale? Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que cuando tú recoges el maíz tiene que estar almacenado, ¿vale? Lo recoges y aunque lo almacenas tú o lo almacena otra gente, tiene que estar almacenado. ¿Qué quiere decir que tiene que estar almacenado? Que tiene un coste de almacén, un coste de seguro y un coste financiero. Porque tú puedes tener 100.000 pavos en tu cuenta al 5% en Estados Unidos o puedes tener 100.000 pavos en maíz guardado en un almacén. Y tiene que darte al menos 5%. Entonces, el diferencial del futuro de diciembre contra el marzo siempre tiende a pagarte el almacenamiento. Porque si no te lo paga, nadie lo almacena. Eso sí es fácil. Entonces, ¿qué vemos? Que este diferencial, cuando estamos lejos, cuando estamos en marzo, este diferencial tiende a estar en la parte alta del gráfico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí no se sabe qué año vamos a tener. Estamos muy lejos, luego empieza a ajustarse. Luego tiene los picos de riesgo. Llueve, no llueve, cuánto planto. Es decir, aquí es el riesgo de cuánto planto, ¿vale? Aquí es el riesgo de cuánto siembro, cuánto no siembro. Y aquí es cómo es mi cosecha. Junio, julio es el primer mes de estrés, sean los meses de estrés del año, donde puede pasar cualquier cosa con la cosecha. Y entonces estos dos diferenciales se juntan. Pero si no, estadísticamente tienden siempre a bajar. Y si hacemos una cosa interesante, con este software también se puede hacer, es... Bueno, creo que lo tengo, pero build. No quiero hacerlo así. Hay que meter aquí los datos, ¿no? Sí, porque no está guardado. Voy a ver si lo tengo por aquí guardado, pero se puede hacer unas estadísticas muy interesantes y ver que esta spread es de los pocos spreads que fallan en el año, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora no lo quiero toquetear porque hace tiempo que no, ¿vale? Pero se puede hacer unas estadísticas y las estadísticas son muy favorables. ¿Por qué? Porque matemáticamente, si no pasa nada en el mercado, este diferencial tiende de la parte alta irse a la parte baja, ¿vale? Todos los años. Y esos son los spreads estacionales que suelo decir que merece la pena seguir. ¿Por qué? Porque si no pasa nada en el año, tienes un 80-90% de probabilidad de que este spread te dará dinero. ¿Vale? No son spreads grandes, no puedes hacer un all-in porque luego puedes tener un problema como ahora de que hay una sequía importante en Estados Unidos y se ha movido y puedes tener muchos problemas, pero es una spread a tener en cartera que se puede tener. Y esas son un poquito mezclar el conocimiento fundamental con el conocimiento estadístico. Interesante. Entonces, en el proceso de toma de decisión, Greg, en lo que es abrir una operación, ¿qué peso tendría la estacionalidad? ¿Qué peso tendría el flujo de opciones? ¿Qué peso tendría el análisis fundamental? Si tuviéramos que partirlo en porcentajes. Porcentajes. A ver, para mí el proceso es, primero, identificar estadísticamente que existe una ventaja, ¿vale? Que sí, que se repite todos los años. Y dos, tengo que mirar que el filtro estacional sea adecuado. Y luego, el filtro fundamental. ¿Por qué? Porque va a depender del tamaño de la apuesta, el tamaño de los lotes o el tamaño de la apuesta, va a depender, digamos, si es un año atípico, un año normal. Hoy, no te puedes permitir meter en esta spread lo mismo que metías hace 5 años. ¿Por qué? Muy fácil. Porque tienes un país que se llama Ucrania, un país que se llama Rusia, que son el 30-40% del negocio internacional del maíz del mundo, ¿vale? Y estos tíos, ya ves que un día exportan, un día no exportan.
Entonces, esta spread, por supuesto, fluctúa o puede llegar a fluctuar de una forma totalmente inesperada por el bloqueo del bar negro. Eso hace 3 años no existía, ¿vale? Ese riesgo no estaba en los libros de riesgo. ¿Por qué? Porque no había una guerra, Rusia era amigo y Ucrania también eran amigos. Hoy ya no los tienes, entonces tienes que adaptarte. Entonces tú tienes que tener estadísticas, verificar que ese patrón estadístico tiene algo de relación con algo real y no es aleatorio, porque a mí me han pasado patrones estadísticos entre eurodólares y los cerdos. Y le he dicho que no, esto es matemática, por algo se han correlacionado, pero no tiene nada que ver, ¿no? Y digo, esto no lo puedes hacer. Es decir, no puedes operar eurodólares contra cerdos, ¿vale? Y me refiero a eurodólar como producto de renta fija, no el eurodólar como intercambio. Entonces tú tienes que ver, ¿existe el patrón? Sí. ¿Estadísticamente es bueno? Sí. ¿Qué pasa con los fundamentales? Tengo un año atípico, un año normal, un año de mucha producción, un año de poca producción. Entonces, en base a esto, intentas crear la estrategia. ¿Cómo calculas el riesgo y dónde determinas su nivel de salida? Greg. El nivel de salida no lo puedes tener fijo, ¿vale? Uno, tienes que tener un nivel de salida fijo por la cartera, ¿vale? Normalmente se suele decir que el 2-3% de la cartera no lo deberías poner. Esto es una spread con mucha probabilidad, pero debes de tener cuidado. Entonces tú dices, vale, pues divides tu cartera, dependiendo del riesgo que quieres asumir, pues tienes un riesgo que es el 2-3% de tu cartera, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Luego es muy importante determinar ¿dónde te vas a salir? En principio, no lo sabes. Te lo explico por qué no lo sabes. Es decir, sabes tu 2 o 3% máximo, pero puedes que te salgas antes o puedes decidir arriesgar en vez del 3 un 4. ¿Por qué? Este año empezó el año con un tema con problemas en Estados Unidos, ¿vale? Han empezado las siembras, ya había problemas, heladas, tal, el spread estaba alto. Luego vino todo el rollo de que hay una sequía impresionante en Estados Unidos y la spread se ha ido para arriba. Pero ¿qué sabemos todo? En Europa han sembrado mucho. Sabemos que hay un cambio entre los fenómenos meteorológicos, el niño y la niña, y había bastante probabilidad de que llegue lluvia y bastante abundante de cara a final del verano, ¿vale? Y entonces tú dices, ¿me salgo o no me salgo? Entonces, básicamente hubo un rebote fuerte donde pudimos meterle lotes, el mercado enseguida reaccionó y otra vez se ajustó. Luego un rebote un poquito más pequeño que vino también por otra vez una ola de sequía y por algo de Rusia, pero ya no llegó al punto donde queríamos meternos. Entonces, yo siempre digo que tienes que mirar un poquito qué problema hay. Porque, por ejemplo, en el 2012, esta spread se invirtió. Es decir, diciembre cotizó por encima de marzo. Y tú dices, coño, todo lo que me has dicho anteriormente ya no válido. Sí, pero se ha reducido un 50% la producción del maíz en Estados Unidos debido a la sequía más severa que han tenido en los últimos 50 años. Entonces, ¿qué hace la gente? Dame el maíz ya, ahora lo quiero tener yo en mi almacén, aunque sea pagando por encima del precio del almacenamiento. Y eso es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, tienes que saber valorar. Había muchos dichos que decían, es la misma sequía que en el año 2012, y leyendo mucho, tienes que leer mucho, tienes que hablar con mesas de trading, donde la gente analiza y decían que hay muy pocas probabilidades de que sea como 2012. Pero tienes que estar preparado. Eso es una cosa estadística fundamental, sistemática, mezclada con discrecionalidad. Eso es lo que... Me surgen muchas preguntas. ¿Hasta qué punto, por un lado tenemos los datos, ¿crees? Pero por otra parte tenemos un poco la intuición, ¿no? Al final viendo esos datos. ¿Qué peso tienen los datos? ¿Qué peso tiene la intuición, Greg, después de tu experiencia? Yo te diría que 70-30 o un poquito más, ¿no? de Intuición 30. La intuición, pues, viene después, ¿no? Es decir, los datos son los primeros. Genial. Es que los datos, tu intuición puede venir de que si ves que ha bajado y has quitado el 50% y rebota, pues dices, voy a meter otra vez un poquito y ahí ya puedes jugar, pero tu pensamiento tiene que ser el primero. Y hablando de... Perdón, te lo he dado. Eso pasa mucho porque, por ejemplo, pasó esta mañana una estrategia de que la intuición es una cosa y las estadísticas son otra, ¿vale? En una distribución de volatilidades, donde tienes una ventaja en volatilidad,
normalmente se dice que tienes que ganar entre 20 y 25% de la prima que emites, ¿no? Y esta mañana me daba ese 20-25%. Y digo, no, pero ahora ya la soja va a rebotar. Y no, es decir, tienes que tocarla. La intuición es una cosa y las estadísticas son las otras. ¿Por qué? Porque a la larga las estadísticas te van a salvar el culo. Tu intuición puede ser buena o mala. He conocido muy poca gente con intuiciones y con cojones de hacer unas operaciones, pero son menos, y también el cementerio ya sabes que está lleno de valientes. Cuentan que George Soros le entra dolor de espalda cada vez que ve una posición en contra. ¿Te entra a ti algún dolor parecido que te avisa de alguna situación incómoda antes de que los datos lo digan? No me digo a Soros, a otro húngaro, aunque es muy odiado en mi país. Ah, No, yo cosas de estas cosas. Yo me agobio ya. Cuando ya estoy ahí, digo, es que otra... Estadísticas. Sigue tus estadísticas. Sí que hay intuiciones. Y a veces tienes que tomarlas. ¿Por qué? Porque es algo que dice... Sí, hay un dicho que si te quita el sueño lo tienes que cerrar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque antes o después algo pasará que justificará un poquito tu intuición o lo que sea. Y más vale quitártelo y no tener luego que enfadarte por ti mismo porque no lo has hecho. Entonces no, pero no tengo nada así especial. hemos hablado de especulación que decías antes y hablando de materias primas, ¿tiene algún componente ético esto? ¿Crees alguna reprobación ética, alguien que te pueda decir, no sé, tiene alguna implicación ética especular con materias primas, a favor o en contra por hacer arbitrajes, dais un precio más justo en vez de especular inflando los precios, que es lo que a lo mejor la gente se piensa, que no sé, que El mercado de naranjas en la zona donde yo vivía, en la zona de Castellón, dejó de existir básicamente por el poco acceso o por los pocos especuladores que había. Vale. Un comercial, un exportador de naranjas, por ejemplo, un productor de naranjas, acude al mercado, él tiene riesgo porque tiene naranja y quiere venderla, ¿no? Tiene que cubrir su riesgo, ¿no? Que es vender su producción. El comprador de naranjas, ¿vale? Es decir, el productor de naranjas acude al mercado con riesgo y compensa su riesgo, ¿no? Se queda sin riesgo porque tiene naranjas, cubre riesgo, ya tiene vendidas las naranjas. El comprador de naranjas tiene riesgo de que necesita naranjas porque va a exportar y acude al mercado para cubrir ese riesgo, ¿no? Es decir, comprando. Estos dos señores normalmente no se entienden, ¿no? Es decir, uno está arriba y otro está abajo. ¿Qué hace el especulador? El especulador no tiene nada. Y él se va al mercado y asume riesgo. Asume riesgo tanto alcista como bajista. Le puede vender a uno y comprar al otro. Entonces, el especulador, y está demostrado, de que está creando liquidez. Está dando contrapartida porque él no va a vender esa materia prima, solo lo quiere comprar para venderla más caro o venderla más caro para comprarla más barato. Entonces, los especuladores crean una liquidez enorme en un mercado. Y se ve claramente como los mercados pequeños, donde no hay especuladores, se están muriendo. Mercado de zumo de naranja, mercado de la leche, mercado de aceite de oliva, mercado de naranja en España. Se está secando. ¿Por qué? Porque no hay mucho volumen, no hay especuladores. No se han encargado de darle facilidades a esta gente como nosotros que arriesgamos nuestro capital para coger una contrapartida, con el fin, por supuesto, de especular. Entonces nosotros somos un mal necesario del sistema. una buena frase. Porque las fluctuaciones de los precios serían mucho más altas sin los especuladores. Que por supuesto nos podemos poner todos en un lado y mandar el crudo a cero o a negativo. También es verdad que podemos hacer como en el Palladium, en el London Metal Exchange, y subirlo al infinito. También es verdad. Es un sistema donde en todo lo malo hay algo bueno y en todo lo bueno hay algo malo. Entonces, somos parte del sistema y desde mi punto de vista son necesarios. Puede que la especulación infla el precio, también efectivamente lo desploma, ¿no? ¿Algún consejo, crees, para alguien que nos esté viendo y diga, bueno, quiero diversificar mis estrategias, quiero quizá a lo mejor me ha picado el gusanillo que decimos con las opciones y las materias primas, ¿por dónde empiezo? ¿Qué consejo le das, Greg?
que les tiene que echar tiempo, ¿vale? Ujú. Esto no se aprende rápido. Son mercados un poquito diferentes, son mercados más profesionales, ¿vale? Y yo le diría que empiece, otra vez te digo, leer un poquito el, digamos, el blog que nosotros teníamos en Rankia desde hace años porque hay mucho material. Luego algún libro. Cómo se llama el blog? El blog se llama calliput.es. Es un blog que llevo escribiendo desde el año 2008. He dejado de escribirlo porque estoy más con el YouTube y con otros canales y no te da tiempo entre la gente con la que tradeas, entre analizar el mercado y tal, no te da tiempo de todo, ¿no? Pero nosotros también tenemos artículos interesantes y que están disponibles por internet, que lo podéis buscar. Básicamente yo te diría que el mercado de materias primas y el mercado en opciones te tienes que formar. ¿Por qué? Porque es semi-complejo. Tienes que entenderlo y tienes que estar con alguien. El mercado de materias primas, nosotros vamos a empezar a hacer un programa. Creo que en septiembre, octubre empezamos, pero es un programa que durará 12 meses. ¿Por qué tiene que durar 12 meses? Porque para mí, para que alguien entienda cómo especular o cómo cubrir, porque hay muchos agricultores que trabajan con nosotros, nos preguntan y como tal, y les ayudamos. Más en Estados Unidos, diría yo, que en Europa. Intentamos mover Europa, pero es difícil. Vamos a hacer una formación continua de al menos 12 meses para ver un ciclo exacto. Desde cuando sembramos hasta que recogemos, o por ejemplo en el mercado de la carne, un ciclo es al menos 9 meses para los cerdos, son 22 meses para una vaca, pero debido a que las vacas los cogemos desde las granjas del engorde, donde ya tienes 6 o 7 meses, pues 16, 17 meses es un ciclo de vida de una vaca que llega a una granja de engorde, que es un feeder cattle, ¿vale? Que se llama feeder cattle, engorda y luego llega al mercado y lo cortan, ¿no? Son 6 meses en la granja de engorde, donde hay 2 contratos de futuros, un contrato de futuros de terneros y esos terneros que se convierten en carne para mandarlo a matadero. Entonces, a mí me gusta ver esto. Luego los ciclos de energía, en el gas natural, en el heating oil, en el RB, se tiene que ver un ciclo completo para que la gente entienda cómo funciona un año de materias primas. Interesante. Y eso creo que nadie lo hace en castellano, así que yo espero que tendrá una buena aceptación, porque realmente se van a transferir pues casi 12, 13 años de experiencia mía como trader en este mercado. Esperamos y recomendamos a todos los que nos estén viendo, desde luego, este programa que Greg comentaba. ¿Algún libro, Greg, que te haya marcado? ¿Algún libro para recomendar? ¿Opciones y materias primas? Euler Sinclair en opciones, pero es avanzado. De opciones, lo que es una call, lo que es una put, lo que es una delta, una gamma y una banda, tienes miles, ¿vale? Miles. Y todo el mundo te va a decir lo mismo. Que compres call, vendas una call, vendas una put para comprar la empresa, todo el bullshit este que hay alrededor, ¿vale? Esto es mainstream. Yo digo mainstream. Es el que abres el grifo y lo que sale por ahí. ¿Vale? Esto está. Si quieres profundizar y darte cuenta, y hicimos una quedada ahora en Valencia y vino mucha gente y nos dijo que es que realmente después de un año o después de 6 meses están contigo, nos estamos dando cuenta de qué es esa diferencia, ¿no? Pues Euler Sinclair en sus libros habla mucho de la ventaja estadística de trading con opciones, ¿vale? De la diferencia entre una estrategia entre un Iron Condor bien hecho y el mismo Iron Condor mal hecho. Si el mismo producto, a ti lo que te van a enseñar es haz Iron Condors porque son estrategias de income, ¿no? Hablar técnicamente ahora, ¿no? Él te habla cómo determinar la volatilidad, cuándo hacerlo, por qué hacerlo y cómo poner, cómo tener la misma estrategia ganadora. Hay 2 individuos, uno que gana y uno que pierde con la misma estrategia.
¿Y dónde está la diferencia? Él es muy bueno en este sentido, ¿vale? Y si básico lo puedes mirar en nuestro canal de YouTube, tenéis videos gratuitos de los básicos de opciones, hay muchísimo material por internet, pero ya si quieres evolucionar, pues tienes que irte a un libro como este tiene 3 libros, ¿vale? ¿Y en materias primas? De materias primas, yo lo tendría que mirar porque no recuerdo los nombres. Hay un libro que son spreads de materias primas o algo así. Luego, si quieres, te paso el link porque hay dos libros, dos parágrafos donde yo he escrito los libros que yo leo y Lo pondremos en notas de aquí del vídeo. en notas de episodio, ¿vale? Porque son 3 o 4 libros que yo recomiendo donde se entiende un poquito el mercado. Y luego hay 2 o 3 libros donde entiendes los traders de mercados de materias primas que sí que son brutales. Bueno, creo que va pasando el tiempo, tampoco te quiero quitar mucho más, que va a abrir el mercado en apenas una hora. Ya para casi terminar este último bloque que te quería preguntar sobre un poco tus estrategias y entender un poco más la filosofía de trading que tienes, ¿cuál podríamos decir que ha sido, no sé, la estrategia de opciones más compleja o avanzada que has implementado y qué resultados has tenido? No sé. Yo los que más dinero me ha dado son los press de cerdos. Son siempre me han dado dinero y ahora empiezan otra vez a comportarse y ya sé que es una locura, pero son los diferenciales de magro de cerdos. Son las estrategias que más dinero a mí me han dado, ¿vale? En opciones estoy un poquito viendo una sobreoptimización en el mercado de opciones. Estamos haciendo estrategias. Lo que da dinero, lo que sigue dándonos dinero son los calendarios, los doble calendarios. Siguen dando bastante dinero. No mucho, pero dan dinero, que ya es... ¿Quieres explicar qué es, Greg, para que nos escuchen? Doble calendario básicamente es un spread donde tú vendes 2 opciones de un vencimiento más cercano y compras 2 opciones de un vencimiento más lejano, ¿vale? Básicamente tú solo tienes el diferencial del precio de las opciones como tu riesgo máximo, suele ser muy pequeño riesgo, y con un potencial de beneficio pequeño, pero recurrente. Es decir, ganar 100, ganar 100, ganar 100, ganar 100, ganar 100. A veces pierdes, por supuesto, que se pierde, en el trading se puede perder. Pero eso... El otro día he hecho las estadísticas de lo que estamos haciendo, en sala, y lo que más dinero ha dado son los doble calendarios este año. Los spreads ahí no los contemplo porque es un grupo de trading de opciones, ¿vale? Pero lo que más así dinero nos ha dado han sido los doble calendarios. Básicamente, juegas estadísticamente de intentar ver que el mercado se queda en una zona tuya, porque es como unas 2 tiendas de campana, ¿no? Un doble calendario. Y tú lo que juegas de que el precio se te quede entre esas 2 tiendas de campana, más cerca del pico alto o el pico alto o el pico bajo, ¿vale? Pero imaginaros que los softwares que están dibujando los dobles calendarios todos son malos. Si no pueden calcularlo bien porque hay dos precios de diferenciales de volatilidad y eso no se puede estimar bien. Matemáticamente no se puede estimar 2 volatilidades distintas. Pero vemos que calendarios que en principio tienen muy mala pinta, que dices esto no va a ganar dinero, debido al cambio de la estructura de volatilidad del mercado, al final, inclusive en medio donde deberías tener la máxima pérdida, te da dinero. Y eso es lo interesante, eso es experiencia de tradearlos. Es decir, imagínate una estrategia que tiene mala pinta. Y tú dices, lo voy a hacer. Eso tengo un artículo escrito para el grupo, digo, calendarios feos que se convierten en bonitos, ¿vale? Porque son calendarios que casi todo el calendario está en pérdidas. De repente pasa el tiempo, cambia la volatilidad aumenta un poquito porque tienes algún dato, porque pasa algo en el mercado. De repente las opciones que tienes que vencen en 1 o 2 días, sube la volatilidad, pero debido a que solo le queda 2 días de vida, no incrementa el valor, y las opciones que tienes fuera, las compradas, como aumenta la volatilidad, y sabemos que en el mercado de opciones la volatilidad es muy importante, y más en las opciones compradas, empiezan a subir de valor, y de repente en una cosa
que parecía imposible que ganes dinero, ¡boom!, ganas dinero. Y esos son los doble calendarios. Exactamente esta mañana estaba mirando unas estadísticas de 7, 8 tipos de doble calendarios para emplear desde esta misma semana o desde este viernes, para emplear los más adecuados. Pero te digo que los que más me gustan hoy en día son los doble calendarios. ¿Por qué? Porque el entorno de volatilidad es baja. Y los calendarios son estrategias de entornos de volatilidad baja. Ratios de acierto, hablamos de un 80-85% de ratios de acierto, donde tú ganas alrededor del 20% de la prima, que vienen a ser entre 1 y 3 puntos del SPX, entre 100 y 300 pavos, con un máximo riesgo de creo que ahí los drawdowns son de 4 o 5 puntos. Pero claro, 80-20 con 3 contra 4 matemáticamente te sale rentable. Interesante. Greg, ¿cómo te mantienes actualizado con el mundo de las opciones, las materias primas? No sé qué recursos, qué herramientas utilizas para poder mejorar un poco cada día, estar actualizado. ¿Hay algo que hagas? Por desgracia, y eso la gente ahora ya sabes que en Internet es todo lo que no tiene valor, la gente piensa que tiene valor. Nosotros nos gastamos mucho dinero en softwares, ¿vale? En información, en páginas que nos calculan gammas, que nos calculan probabilidades, y esa es la información que nosotros miramos. Miramos diferentes medios porque creemos que hay errores en los cálculos, y entonces hacemos una media, ¿no? Y hacemos una media, no entiendas que recalculamos todo lo que ellos hacen, sino sabes que en esta página, pues, tienes esta información que parece buena, en esta página tienes otra información que parece buena, en esta tercera página tienes otra información que parece buena. Recogemos toda la información y yo lo plasmo antes de la apertura de mercado con un resumen muy rápido a la gente. Es decir, cómo está el gamma, qué está haciendo, quién ha tenido más flujos. Ayer me estaba riendo de que, por ejemplo, Meta creo que tuvo un flujo de calls, pero bestial. Es decir, imagínate todo el mercado de valores americano, y la raya verde era que solo se veía la raya verde de Meta por los calls que han metido en Meta, ¿vale? Y ni nadie, ni Microsoft, todo el mundo que estaba detrás no llegaba ni a una décima parte del volumen. Pues estas cosas lo ves en algunas plataformas, en otras ves otros datos, y tenemos si nos gastamos dinero en datos, ¿vale? ¿Por qué? Porque para nosotros son muy importantes. Estar casi todo el día mirando, leyendo, mirando papers, hablando con gente, porque solo así puedes estar un poquito al día de todos. Has hecho varias veces mención a lo importante que es hablar con gente, ¿no? En este caso, en tu sala, hablas con profesionales del sector, con mesas de trading. O sea, ¿qué crees que es importante también, ¿no? Tener el feedback de otros inversores, de otros traders, ¿no crees? Sí, porque al final ver cómo piensa el resto de la gente, qué hace el resto de la gente, te ayuda a tener un esquema. Y lo que estaba hablando ayer con mi amigo JJ, dice, porque leemos muchos informes de mesa de trading, y me dice, ¿y a ti qué te parece? Y digo, ¿sabes lo que me parece? Que estos tíos tampoco tienen ni puta idea de lo que está pasando. Y estamos hablando de las 3 mesas de trading más importantes del mundo, ¿vale? Y leyendo estos informes te das cuenta, reconocen que se han equivocado, reconocen que no entienden qué está pasando, y entonces te das cuenta de que ellos son igual de humanos como nosotros, y a veces no tienen la menor idea de lo que está pasando en el mercado, viendo todos los flujos. Ha cambiado. Para mí el mercado ha cambiado, y ahora os digo la última teoría que lleva formándose más de un año en mi cabeza, y es la teoría de la inversión pasiva, ¿vale? Casi ya el 60-70% del mercado es inversión pasiva. ¿Y por qué no baja el mercado, no? Y dices, si vemos empresas que no van tan bien, ¿por qué no baja el mercado? Porque tú ten en cuenta que el 60-70% de la gente invierte de forma pasiva, es decir, le da igual si la empresa gana dinero o no gana dinero. A él le han dicho que cada vez que cobra su nómina, tiene que invertir al final del mes X dinero en fondos indexados, ¿vale? Cuando tú inviertes en un fondo indexado, este fondo indexado compra la cartera que está preseleccionada de acciones, ¿vale? Pero da igual si esta acción gana o no gana. Esa es la idea, ¿no? De poco a poco invertir, y a la largo serás feliz, ¿no? Debido a que en el mercado esta gente no vende,
los flujos procedentes de estas ventas no están en el mercado. ¿Quién está vendiendo? Está vendiendo 4 o 5 hedge funds que los pobres aún se están haciendo pajas mentales de cómo puede una empresa quebrada subir 1000%. Volkswagen, ¿vale? Y arruinar a más de uno. Y por los flujos, ¿vale? Entonces, pero claro, porque no hay nadie vendiendo y no hay nadie vendiendo, solo algunos locos que están vendiendo y el resto de la gente va con opciones. La lucha contra los cortos está ganando Goliath. Es decir, no puedes ir. ¿Por qué? Porque el gran flujo económico que antes vendía acciones en base a las perspectivas económicas, hoy falta. Entonces, claro, eso ha cambiado la estructura del mercado. Entonces, las opciones, comprando un par de calls, puedes mover el mercado. Eso antes no pasaba. Porque, claro, te venía alguien y te decía, coño, si hay que vender esas acciones porque está cotizando a unos PERs que no tienen ningún sentido. Pero ahora, con el 60-70% o el 60% está en manos de gente pasiva, no hay venta. Interesante, Greg. Me surgen muchas preguntas, se va acabando el tiempo. Bueno, pero hemos conocido un poquito más el enfoque, ¿no? Con el tema del flujo, hemos conocido el enfoque de estacionalidad, incluso algunas estrategias con el mercado de opciones. Conociendo un poco ya tu faceta de gestor, vamos a pasar ya a esto, te hago 3, 4 preguntas, Greg. ¿Cómo es el día típico de un gestor de fondos? ¿Qué actividades, qué tareas, qué cosas sueles hacer como rutina cada día un gestor? Tengo una rutina, pero la gente se va a reír, ¿no? A ver, yo me gusta tomarme el café en la cama, ¿vale? No me despierto pronto porque no tengo nada que hacer por la mañana. Es decir, no tengo nada. Entonces, yo me despierto y suelo estar desconectado. No miro nada de noticias por la mañana porque paso. Es decir, quiero cambiar. Esta es una rutina que estoy cambiando, ¿no? Porque antes me despertaba, primero mirar las noticias, estás todo de agobiado, ¿no? Te despiertas y dejas un plazo de tiempo meditando, leyendo, hablando con tu mujer. Por lo menos te dice que, mira, me haces caso por la mañana, me escuchas. Dice, sí, dime, no me interesa, pero dímelo. Esta parte la vamos a editar del vídeo para que no lo vea ella, tranquilo, no te preocupes. Tranquilo, que yo se lo digo. Ya me conoce. 21 años hicimos antes de ayer. 21 años de estar juntos. Así que bueno. mío ya es, ya no tiene, no creo que cambiara. Entonces, luego entreno 3 o 4 veces a la semana. Normalmente lo hago por la mañana. Llego a estas horas, a la 1, y luego empiezas todo lo que son flujos y empezar a analizarlos, verlos, prepararlos, y luego sesión, donde antes de la sesión me gusta tener una idea, pero últimamente la idea de antes de sesión lo tienes que validar con el movimiento de la sesión, ¿vale? Es decir, qué está pasando en los 0DTs. Y luego los días que no entreno, suelo dedicarlos a crear contenido o crear estrategias, ¿vale? Porque claro, nuestro trabajo es mucho de mirar backtest, hacer estrategias y todo esto. Y luego la noche si yo normalmente por la noche me quedo hasta la 1, hasta las 2, leyendo todo lo que son papers, informes, links que te manda la gente, e intentas validar qué tienes que leer en los próximos meses, ¿vale? ¿Por qué? Porque se te acumula un número exagerado de documentación que parece interesante y tienes que tabularlo, ¿no? Tienes que decir, voy a leer esto y voy a leer lo otro. ¿Por qué? Porque al final lo nuestro es estar siempre encima del mercado y ver dónde va a cambiar el mercado. Porque creo, y aún me cuesta, la adaptabilidad es lo más importante en el trading. En el trading no existe nada constante. A pesar de que los últimos 10 años, 12 años, la renta variable ha subido, posiblemente esto no sea la tónica para siempre, ¿vale? Pero si tú solo te has acostumbrado a ganar dinero en el mercado alcista, vas a tener unos años que vas a pasarlo muy mal. Entonces, adaptarte y encontrar las ventajas es el trabajo que nosotros tenemos. No sé si te relacionas con tus clientes de alguna forma, cómo gestionas incluso, no sé, las expectativas del rendimiento que tienen, no sé, qué conversaciones te trasladan, te meten mucha presión, no sé. Nosotros ahora solo tratamos con cliente Friends and Family y entonces ahí, pues la expectativa siempre es que ganes dinero, no siempre lo consigues,
pasas malas épocas cuando no ganas dinero, pero al final es un poquito la confianza de ellos en ti. La mayoría de los clientes que nosotros tenemos son cliente amigo o profesional que básicamente confía en ti. No, ni en las... Y a veces sabes que a veces sabe que a veces lo vas a cagar, pero que a la larga ganas dinero. Y eso es lo importante. He tenido mucha presión de sacar rendimientos en los mercados, y más cuando más público estabas, y esa presión no es buena, ¿vale? ¿Por qué? Porque te puede llevar a intentar hacer, digamos, estrategias que no tocan. Entonces yo creo que un gestor, y el problema de la mayoría de los gestores que vemos hoy en día, están obligados a tener renta variable a pesar de que no quieran. ¿Por qué? Porque la renta variable sube. Y he hablado con muchísimo gestor y con muchísima gente que tiene posiciones que no quiere, pero ya le están obligando. ¿Por qué? Porque si el mercado sube un 10 y tú no subes, te van a echar. Y muchos de los gestores profesionales no les gustaría llevar este riesgo que tiene que llevar hoy en día. Y ya veremos cómo acaba la película. Entonces yo te digo, sí, es muy raro, tienes que ganar dinero, tienes que estar siempre ganando dinero porque eso es lo que quiere todo el mundo, pero eso es imposible. Y si los clientes, llegas a tener los clientes que al final entienden esta cosa, es lo más importante. Interesante. ¿Cuál es no sé, la última pregunta, no te quiero quitar más tiempo, la lección más valiosa en todo este tiempo de gestión y cómo te ha influido para posteriores decisiones? Cuanto mejor piensas que te va y cuanto más feeling tienes de que eres el mejor, más grande será la hostia. Sabes que esta misma respuesta es increíble. Me la ha dado cuando he entrevistado a Larry Williams, a Timothy Sykes, a los grandes. No falla, es súper curioso, súper curioso esto que dices. Decía Larry Cuando Williams te sientes Dios, te ponen en tu sitio rápido. Pero muy bien. decía que lo peor que le podía haber pasado a Larry Williams, decía, lo peor que me ha podido pasar ha sido ganar millones de dólares. Eso es antes de pegarme el tortazo, ¿no? Como decías. Interesante. Muy bien. Pues Greg, nos gustaría conocer ya por último tus proyectos, cómo te puedo encontrar, cómo puedo formarme contigo, cómo puedo invertir en ti, cómo puedo ponerme en contacto contigo si quiero estar contigo, es decir, formarme, invertir. Cuéntanos todo, por favor. Tenemos una página que es spreadgreg.com. Luego también te lo paso para que esté en las notas del episodio. Estamos en YouTube, estamos en Twitter y por supuesto en el correo, que también lo pondremos en las notas del episodio. Básicamente estamos en todos estos medios y nosotros los proyectos que llevo ahora es rearrancar todo lo de Estados Unidos, que lo dejé aparte un poquito por el tema del proyecto europeo. Estamos lanzando programas nuevos con gente y con sistemas y con traders bastante importantes de aquí del sector, digamos, algorítmico de España. Otro proyecto muy importante que estamos desarrollando es un proyecto de opciones, ¿vale? El mayor problema que encontramos en las opciones es lo que te he dicho, el doble calendar. Y tú dices, vale, yo te enseño las estadísticas del doble calendar. Y tú dices, me gustan. Este doble calendar lo tienes que hacer el lunes, el miércoles y el viernes a las 6 de la tarde. Y te me dices, ay, ¿cómo se hace un doble calendar? ¿Y cómo se hace y cómo se selecciona la delta? ¿Y cómo me meto en la cuenta para seleccionar las 4 patas? Pues para esto nosotros vamos a salir y vamos a dar una solución porque tenemos un software automatizado que te crea estas estrategias y te las gestiona. Es decir, te pone el stop loss, te pone el objetivo y si es lunes te mete la estrategia y si es martes no te la mete y si es miércoles te la vuelve a meter, ¿vale? Y él sabe lo que tiene que hacer preestablecido según las estrategias que tenemos. Entonces es otro proyecto porque vemos que el mercado de opciones, el problema que tiene, que no es solo complejo entenderlo, sino es complejo ejecutarlo. Mover una estrategia, crear una estrategia, tener 5, 6, 7 estrategias a la vez abiertas y gestionarlas, y pensamos que con la ayuda de la tecnología y con la ayuda de la programación podemos cambiar. Yo creo que en septiembre, octubre ya tendremos el primer prototipo
que hace todas estas estrategias preestablecidas de nosotros, las emite, las crea, las trabaja, digamos, y esto es otro proyecto. El tercer proyecto, lo que te he dicho, buscando gente que digamos, sabe y quiere gestionar dinero, pues ayudarle en lo que pueda. Y luego todo lo que surja, ya sabes, un especulador, lo que sea. Si hay que traer melones de Almería y venderlos aquí, pues traeremos melones y los venderemos, porque no hay ningún problema. Los contactos están. Es decir, estamos mirando cosas inmobiliarias, nos movemos mucho en subastas judiciales con otro grupo de inversiones que tenemos. Tenemos ya filial en Hungría, tenemos filial en España. Haciendo de todo un poco. Pues Greg, ha sido un placer estar contigo. Esta hora y media larga, ha sido un placer escucharte. Desde luego que quien nos vea va a disfrutar mucho de esta entrevista. Y como siempre, te esperamos en Ispatrading. Greg. Muchísimas gracias por la invitación. También me ha pasado muy bien y un honor de estar aquí. Un placer, un abrazo fuerte, ¿eh? Ahora. Ya, hasta luego.